En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Todos los días escuchamos que el mundo que conocemos ya no es el mismo. Tenemos más información y más tecnología que nunca, pero persisten las desigualdades sociales al tiempo que aumenta la temperatura del planeta y sentimos las consecuencias en nuestro entorno diario. El horizonte parece incierto, pero nosotros creemos que hay un gran poder de cambio en cada decisión que tomamos, en la forma como vivimos y las metas que perseguimos. En el Grupo Bancolombia estamos convencidos de que es posible un mejor futuro. Por eso, hoy renovamos nuestro compromiso para trabajar decididamente por un propósito común, que nos recuerde a los 30.000 empleados de la organización por qué nos levantamos todos los días. Promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos, impulsando que las cosas pasen con prosperidad, pensando siempre a largo plazo, para que podamos vivir con satisfacción y tranquilidad todos y nadie se quede por fuera. Bancolombia, Banismo, Banco Agrícola y BAM. Sabemos que aunque somos diferentes, tenemos mucho en común. Este propósito es nuestra razón de ser. Refleja eso que nos apasiona y lo que mejor sabemos hacer, reconociendo que lo que nos hace sentir orgullosos de hacer parte de esta organización es la convicción con que enfrentamos los retos de la sociedad. Nuestro propósito también habla de elevar juntos el bienestar de nuestros países con más y mejores oportunidades. Empleados, colaboradores, usuarios, clientes, accionistas. Todos, desde nuestro rol, podemos cambiar el mundo un paso a la vez, teniendo claro que un mismo propósito nos inspira a trabajar por el bienestar de todos. Nos sentimos orgullosos de decir que en el Grupo Bancolombia promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Te invitamos a conversar sobre cómo podemos seguir avanzando juntos en la ruta de la sostenibilidad, porque más importante que ganar el año es aprender. Más importante que los resultados es la forma en que los alcanzamos, comprometidos con el desarrollo armónico de la sociedad y trabajando para hacerlo mejor todos los días. Hola, buenas tardes. Es un honor estar acá en el Festival Gabo número 8. Yo soy Natalia Viana, codirectora de Agencia Pública de Brasil y miembro del Consejo Rector de la Fundación. Antes de empezarmos, unos avisos muy breves. Este evento será conducido en español y portugués. Y para acceder a la traducción, elige el canal de interpretación de tu idioma en la barra de herramientas del Zoom. E em português agora. Para quem é brasileiro ou fala português, para pegar a tradução, basta clicar o canal de interpretação para português. Para los brasileños, para quienes quieren escuchar esta presentación en portugués, es muy sencillo, es suficiente con seleccionar. Gracias a la alianza de la Fundación Gabo con los grupos Sura y Bancolombia y con sus filiales en América Latina y con la alcaldía de Medellín.
Bueno, la mesa, el tema de hoy es la representación de los indígenas en los medios de comunicación del continente. Más de 50 millones de personas constituyen la población indígena de América Latina y Caribe. A pesar de estas cifras, corresponden a casi el 10% de la población de la región, pero aún en los medios generalistas es limitada la cobertura informativa sobre los temas que les preocupan a las comunidades indígenas y mucho menor la información contextualizada para ellos. En esta mesa tengo un placer de compartir con dos periodistas que han dedicado años de su vida a refletir sobre estos temas y a buscar soluciones para la falta de representación indígena en la cobertura de la prensa. Además, estamos en este momento Edilma en Caquetá, en la Amazonía colombiana, Katia Brasil en Manaus, en la Amazonía brasileira, y yo en la Selva de Piedra de São Paulo. Voy a presentarlas. Edilma Prada es directora y periodista de Agenda Propia de Colombia, medio especializado en co-creación de historias con pueblos indígenas y grupos minoritarios. Es una experiencia súper relevante. Es una periodista de investigación con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Cultura de Paz. Lleva más de 15 años cubriendo temas de conflicto armado, pueblos indígenas y medio ambiente. Katia Brasil es editora ejecutiva de la agencia Amazônia Real, en el norte de Brasil, en el Amazonas, periodista galardonada en Brasil y conocida por su cobertura de la Amazonía de todos los periodistas brasileños. La misión de Amazônia Real es hacer periodismo ético e investigativo basado en las problemáticas de la Amazonía y de su pueblo. En 2019, la agencia Amazônia Real ganó el Premio Internacional Rey de España como medio de comunicación relevante para Iberoamérica. Empiezo con una pregunta a las dos, la haré en español y en portugués, y pido que Edilma empiece. Comentábamos hace una semana que sus medios nacieron por una demanda de los indígenas. La pregunta es, ¿cuáles son los problemas que los indígenas ven en la cobertura de la prensa? Y para Katia, ¿cuáles son los principales problemas? ¿Cuáles serían los principales problemas que los indígenas ven para cubrir la prensa? Bueno, muchas gracias, Natalia, Katia. Muchas gracias al Festival Gabo por invitarnos y, por supuesto, permitirnos compartir esto, parte de la experiencia que hemos construido por varios años en Agenda Propia. Bueno, pues, frente a la pregunta, camino a los territorios indígenas y acercarse a las comunidades nos han llevado a hacer varias exigencias y sobre todo autocrítica del ejercicio periodístico que hacemos, ¿no? La primera problemática que se menciona mucho es que estamos informando las historias de pueblos indígenas siempre con una sola voz, y la voz que prevalece es la voz oficial, no es la voz de los pueblos indígenas. Entonces creo que esas situaciones hacen que las historias que se cuenten siempre tengan una representatividad distinta al sentir, digamos, de los pueblos indígenas. El segundo llamado es que faltan contextos en las historias, contextos históricos, sociales, cosmogónicos, culturales, que justamente es lo que los pueblos indígenas en sus entrevistas o en sus reclamos nos hacen a los periodistas, que estamos informando además desde la pornomiseria. Las historias que están saliendo, la mayoría de las historias que salen en los distintos medios de comunicación, sea en Colombia, yo he tenido la oportunidad de recorrer varios países, también de comunidades indígenas, y justamente ese es un llamado que nos hacen los pueblos, que no damos contexto, que nos limitamos también a informar hechos relacionados con violencias y que también en las historias hay un toque de criminalidad hacia los pueblos indígenas, justamente porque informamos desde la protesta, por ejemplo, cuando exigen sus derechos, también informamos desde la miseria, desde el hambre, desde la tragedia, pero no rescatando las realidades de los pueblos, pero no valorando esa diversidad maravillosa y colorida que representan los pueblos indígenas. Yo dejo esos tres, que creo que son las problemáticas más comunes que se repiten año a año en los medios de comunicación. Y el último es que son muy pocas las historias que salen de los pueblos indígenas, ¿no? Tal vez en momentos como este han realzado un poco más historias por lo que está viviendo la Amazonía, pero siguen siendo muy pocas las historias que cubrimos los periodistas
en los distintos medios de comunicación. Katia, por favor. Buenas tardes a todos ustedes. Yo quiero agradecer a la Fundación Gabo por esta invitación. Quiero agradecer a Natalia Viana. Es un honor estar aquí hoy con todos ustedes, con mi compañera Dilma también, que participa de este evento maravilloso y tan importante para el periodismo de todo el mundo. Yo sé que hay personas de todas partes del mundo. La Amazonía Real nació en 2003, fundada por mí, por Laís Farias, que es una indígena de la etnia de Maué, aquí en Amazonas. Yo estoy hablando de Manaus, de la región central de la Amazonía brasileña. Yo estoy a más de 1000 kilómetros de la frontera con Colombia. Nosotros hemos vivido durante más de 20 años trabajando el silencio y la invisibilidad de los pueblos tradicionales de la Amazonía, a tal punto de que muchos reportajes que hemos hecho durante el tiempo que hemos trabajado, de no haber interés de los mismos editores, ni de la edición de los periódicos, de hablar de la Amazonía, de lo que sucede en la región. En Brasilia incluso existe algo oculto en la región nordeste de Brasilia, así que hablar de Brasil, de Sao Paulo, de Río de Janeiro, de Brasilia, que son las capitales más importantes de Brasil, es mucho más importante para los lectores de los grandes periódicos, más acerca de lo que, pues, en comparación de lo que sucede con la Amazonía y el nordeste de Brasil. Cuando creamos la Agencia de Amazonia, teníamos esta misión de dar visibilidad a las personas de la Amazonía, los pueblos de la Amazonía, y son pueblos indígenas, quilombolas, mujeres, cuestiones relacionadas a los derechos humanos, con la violencia en los territorios. La Amazonia Real nació con esta cuestión y trabajando desde su principio con periodistas profesionales, somos profesionales, con más de 30 personas, y con columnistas que hablan acerca de las cuestiones de la Amazonía, como la deforestación, la cuestión de los incendios, cuestiones específicas de los grandes emprendimientos como hidroeléctricas, vías, lo que impacta mucho a los territorios, y adentro de los territorios no se habla mucho acerca de eso. No es porque los indígenas no quieren hablar de eso, ellos sí quieren. Hay liderazgos hoy que son expertos en estos impactos ambientales que suceden en los territorios, pero ellos no tienen voz. Y por lo general, el periodista no tiene el interés de escuchar a estas personas. Prefieren escuchar a las autoridades y a las organizaciones no gubernamentales. Y la voz de estas personas, de estos indígenas, queda en silencio. Y la Amazonía Real vino para partir, eliminar este perjuicio y la discriminación que nosotros hemos vivenciado por más de 28 años trabajando en la prensa nacional. Incluso la visita que nosotros hacemos en algunos territorios, logramos visitar territorios indígenas que jamás han tenido la presencia de un periodista, jamás dieron entrevista a un periodista. Entonces nosotros vamos allá, hacemos este trabajo, dedicamos todo nuestro tiempo para poder dar voz a estas cuestiones y terminamos incluso por tener que hacer proyectos para trabajar con la comunicación, con los nuevos liderazgos. Muchas gracias. Nosotros teníamos ahí algunas preguntas pensadas, pero Dilma me dijo algo que a mí me encantaría si pudiéramos hablar un poquito con más profundidad, que es el tema pornomiseria. Y es un término súper interesante y me gustaría preguntar a las dos, ¿cómo cubrir la miseria en que los indígenas en Brasil y la Colombia, muchos están involucrados, sin hacer lo que es la pornomiseria? Y si tienen también explicar un poquito más qué es este tipo de cobertura. Bueno, bien, ese término justamente lo escuché justo de una de nuestras compañeras en Agenda Propia. Se llama Vanessa Teteye, es periodista indígena. En Agenda Propia somos un medio independiente fundado hace 8 años en Colombia. Nació en el departamento del Cauca, una zona fuertemente de conflictividad, una zona de las más pobres que tiene el país, en el suroccidente de Colombia, y en estos espacios, círculos de las palabras que hacemos en Agenda Propia, en nuestro equipo intercultural, somos 8 personas, hay periodistas indígenas y no indígenas, somos un equipo interdisciplinario además,
justamente para poder comprender y narrar mejor las historias relacionadas con pueblos indígenas. Nosotros vinculamos en proyectos de co-creación a pueblos indígenas y en uno de esos círculos de la palabra, todas siempre hacemos discusiones de cómo nos narran los demás, es decir, los indígenas, cómo los medios narramos a los indígenas y cómo se siente el indígena cuando la narrativa es irrespetuosa. Vanessa nos decía que justamente la narrativa siempre a través de la pornomiseria. Y hay un detalle en el que nos equivocamos mucho porque siempre llegamos a las comunidades con un ojo, digamos, de blancos, como nos llaman ellos, o de occidentales, y que ya se convirtió en una clave también en el ejercicio periodístico que hacemos en Agenda Propia, es no confundir la pobreza con formas de vida. Los periodistas confundimos muchas veces la pobreza con sus formas tradicionales de vivir. En la Amazonía colombiana o en la mayoría de la Amazonía, los pueblos indígenas viven, su forma de vida y su cotidianidad es al lado de los ríos, es en medio de la selva, en malocas, y eso hace parte de su forma de vida, pero muchas veces los periodistas llegamos e informamos desde una espectacularidad diciendo, no sé, que no tienen casa, que no tienen techo y demás. Hacemos a veces una confusión del tema. Que claramente, también hay que decirlo, los pueblos indígenas son las poblaciones más vulnerables que tiene el mundo en este momento, tienen necesidades básicas que aún están por resolver, agua potable, energía, la educación, por ejemplo, y etcétera. Pero creo que si nos detallamos un poco y si pensamos en que empezar con ese detalle de no confundir esas formas de vida, podemos empezar a construir un poco mejor las historias periodísticas de las comunidades indígenas. Aquí en Colombia tenemos pueblos indígenas que viven en zona de selva, también en zona de desierto, el pueblo Wayuu, en zona costera y zona de montaña. Y hay muchas maneras también de narrarlos, ¿no? Menciono un poco el tema de desierto porque ahí está justamente el pueblo Wayuu. El pueblo Wayuu son los pueblos más grandes que tiene el país. Es un pueblo binacional, Colombia-Venezuela. Y el problema del pueblo Wayuu, la necesidad fuerte del pueblo Wayuu es el agua, no tienen agua. Pero los medios, digamos, estamos informando siempre desde la miseria y a veces como que revictimizamos más, es decir, no es necesario tampoco mostrar o atizar sobre una necesidad que tiene la comunidad cuando podemos contarlo con un poco más de dignidad, ¿no? O sea, no hay que desconocer que efectivamente los pueblos indígenas tienen muchas dificultades, pero la manera como se debe contar es con más dignidad, o sea, desde la voz de los abuelos, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, mostrando su realidad, sí, mostrando cómo viven, pero no agregándole esas etiquetas a esas historias. A veces le agregamos al titular palabras que hacen que las hacemos mucho más vulnerables y que sean mucho más víctimas, digamos, y no desde su dignidad como pueblos indígenas o dignidad como seres humanos. E, Kátia, o que você acha dessa expressão pornomiséria? Katia, ¿y qué te parece esta expresión, pornomiséria, y cómo evitar este tipo de cobertura? Bueno, en realidad, durante todos los años que yo ando por territorios indígenas, yo jamás he visto miseria. No existe miseria en los pueblos indígenas. En realidad, son territorios que tienen muchos alimentos. Ellos mismos producen sus alimentos. En la aldea indígena no hay mercado, no hay una nevera llena de comida como estamos acostumbrados a ver en la ciudad. Ellos buscan sus alimentos, ellos producen sus alimentos, desde los más jóvenes buscan, participan, trabajan, producen cultivos, participan en la pesca. Trata-se de un movimiento que hay en toda la comunidad indígena para incluso almacenar alimentos durante el invierno, durante el periodo de la sequía, en su cultura. En 2014 yo estuve en una tierra indígena que yo fui a visitar, la tierra indígena Yuma, sur de Amazonía. Y cuando nosotros vamos de aquí en la Amazonía, cuando vamos a un territorio, primero hay que pedir permiso para visitar la casa de liderazgo, porque nosotros no vamos en la casa de un pariente sin avisar. Nosotros jamás visitamos un vecino sin avisar antes.
Así funciona con la tierra indígena. Los periodistas tienen que comprender eso. Al momento de visitar un territorio indígena, hay que pedir permiso, señores. No se puede entrar, invadir un territorio, intentando escribir lo que sea sin conocer la etnia. En Brasil son más de 300 pueblos indígenas que hablan más de 270 lenguas. Y el brasileño no conoce estos pueblos, no los conoce. El brasileiro cree que existe determinada etnia u otra porque ellos lograron visibilidad en Brasil. Hoy Raoni es el mayor grupo indígena y hasta hoy tienen la dificultad de hablar para cualquier indígena brasileño, porque no quieren traducir lo que ellos dicen. Hay parientes que hacen la traducción, lo que este pueblo habla, y, y es complicado comprender lo que este liderazgo quiere decir. Así que los territorios que yo he visitado, como Suma, siempre vamos, preguntamos, pedimos permiso y preguntamos qué quieren que yo lleve para ustedes. Yo no puedo llegar a la casa de un vecino, un pariente, sin nada en mis manos. Yo tengo que llevar un pastel, ¿cierto? Y ellos pidieron que yo llevara agua. Yo viajé de Manaus a Rondônia, de avión nosotros buscamos un carro y compramos una cisterna de agua y pusimos allá. El conductor y el fotógrafo y yo viajamos 120 kilómetros por la vía 230 transamazônica con esta cisterna de agua y cuando llegamos a un puente, uno de los liderazgos estaba con toda su familia en un barco pequeño esperando a nosotros para viajar y yo pensé, caramba, ¿dónde vamos a poner esta cisterna en este barquito? Ellos pusieron la cisterna en el barco. Pasamos por más de 40 kilómetros en río y entramos en la tierra indígena donde había más de 20 personas esperando a nosotros porque tratábase de una recepción. Todos sabían que íbamos para allá. Todos nos esperaban con mucha alegría para nos recibir. Y pasamos durante 6 días en este territorio, escuchamos a todos. Y aquella cisterna no fue utilizada para agua, porque ellos tenían una cisterna. Esta cisterna ha sido utilizada para almacenar harina que ellos estaban produciendo, porque ellos ya estaban produciendo aquel alimento para ellos y para vender también en su economía de subsistencia de pueblos indígenas. Hoy ellos producen demasiadas cosas en sus territorios. Incluso en algunas ciudades la producción de estos pueblos es muy importante para la economía y para los alimentos de la ciudad urbana. Así que los pueblos indígenas, con su sabiduría, con ancestrales, del conocimiento del saber que tienen, ellos tienen una vida que no es solo para nosotros, ellos piensan en los demás. Y como Ayrton Krenak tiene un gran liderazgo aquí en Brasil, él dice, nosotros no somos humanidad, nosotros hacemos parte de la naturaleza de la tierra. Nosotros somos iguales a la tierra, él dice. Así que para que comprendamos esto, antes de más nada es importante escuchar a estos liderazgos y lo que ellos tienen a decir. Así que la miseria, la pobreza, así como la prensa pone la criminalidad, pues él criminaliza esta parte de violencia que sucede en los territorios, como ha sucedido mucho la violencia sexual y contra las mujeres indígenas, es necesario comprender el contexto de la etnia, escuchar y escuchar principalmente a las mujeres, los grandes liderazgos indígenas que tenemos en Brasil. Obrigada pela explicação e por trazer todo esse contexto super bacana. Eu queria aproveitar e já engatar para pedir para você explicar. Katia, muchas gracias por este contexto muy chévere. Yo quisiera que usted explicara un poquito acerca de este Jóvenes Ciudadanos, este espacio de abrir espacio para estos comunicadores. Por favor, hable un poquito acerca de eso. Como yo les dije, nuestra experiencia digital de territorios, notamos que los jóvenes liderazgos empezaron a usar las redes sociales y un liderazgo nos dijo en uno de nuestros talleres, un antropólogo, João Paulo Barreiro, que está haciendo doctorado por la Universidad Federal de Amazonía, João Paulo Barreto, de la etnia tucano, dijo que las redes sociales es una herramienta muy importante para la divulgación indígena y también se trata de una herramienta para la movilización y fortalecimiento de la autoestima de los jóvenes. Así que nosotros hemos empezado a notar que los jóvenes estaban en las redes sociales muy vulnerables, incluso divulgando desinformación. Lo que nosotros estamos combatiendo hoy, fake news. Al visitar en 2014 la tierra indígena, como yo les dije, donde yo llevé la cisterna, yo conocí algunos jóvenes que tenían como 11, 12 años y ellos me miraban todo el tiempo y miraban cómo yo trabajaba. En 2015 yo he publicado el reportaje acerca de una etnia que en los años 90 estaba en riesgo de extinción porque solamente había un hombre
y sus 3 hijas. Las mujeres Mandei, Maitá y Borejá. Estas mujeres no tenían con quienes se casar, porque los hombres de la etnia ya se habían muerto en masacres, de enfermedad y la misma violencia que ha ocasionado mucha muerte en este territorio en los años 90 por la invasión de los madereros, en fin, los mineros, toda esta cuestión que ocurre en Brasil hasta hoy. Así que en los años 90, un hombre en la tierra indígena llamado Taré, y los antropólogos que han estudiado esta etnia dirían que él podría casarse con una de esas jóvenes y sería el único hombre que podría casarse con una de ellas. Entonces yo escribí esto en mi texto y que ha sido publicado en 2014, una materia muy especial contando toda la historia de esta etnia. Ustedes pueden entrar allá en la página, pueden mirar este reportaje. Y después de 2 años, se pasaron 3 años y en 2019 yo estuve allá en 2014. En 2019 un joven que yo conocí en la tierra indígena, Zuma, hijo de Borejá, él me buscó por el Facebook y me dijo que había encontrado algo equivocado en mi texto, que era una información de un antropólogo que decía que aquel guerrero que podría casarse con una de las mujeres, incluso su mamá. Él dijo, mi mamá dijo toda la vida que él no podría casarse con ella porque era tío. Así que yo quiero que haga la corrección en su texto. Yo dije, perfecto, voy a corregir el texto. Y enseguida tomé el teléfono, yo pasé mi teléfono a él también, él tenía 17 años en esta época, yo hice la corrección del texto y hay una parte que yo cuento eso ahí en mi texto. Así que esto me quedó en mi cabeza, esta historia me ha impactado mucho. Yo dije, no, yo tengo que hacer algo por esos jóvenes. Yo empecé a sentir interés por la comunicación, empecé a preguntar qué le parecían las redes sociales y él me dijo que sí, tenía interés por la comunicación. Y en 2018 nosotros implementamos los talleres Jóvenes Ciudadanos, donde con apoyos de financiamiento con la Fundación Corda y CUA, con pasajes aéreas, nosotros trajimos a estos jóvenes y pasaron 3 días allá en este taller. Pusimos ellos a un hotel, vinieron en avión, trabajamos con esos jóvenes, la identidad, todo la narración para comprender los jóvenes indígenas. Trabajamos algunas palabras de inglés también en este taller. Y en 2018 hicimos un taller solamente con mujeres, porque como yo les dije, las mujeres son las primeras, son las más importantes en la tierra indígena. Y en 2019 hicimos solamente con niños. Y trajimos a Zuma y su primo PPT, Urué, Wawau. Y estos talleres ya tienen la participación de más de 30 jóvenes de 11 etnias diferentes de la Amazonía. Y en 2020, debido a la pandemia del coronavirus, no hemos logrado hacer este taller y hemos creado Joven Ciudadanos a partir de un financiamiento que tuvimos del Fondo de Periodismo de la Floresta Amazónica y logramos lanzar el blog con la escrita de 8 indígenas. Incluso Poré participa y escriben artículos de sus mismas comunidades en el contexto de la pandemia del coronavirus. Incluso hoy vamos a publicar el segundo artículo de Coré, donde él hablará acerca de la dificultad que tuvieron después de 5 meses de aislamiento en su comunidad. Él hablará acerca de cómo fue salir, conseguir un vehículo. Y su tía perdió su pensión, ella es viuda. Otros nos cuentan cómo está su familia, la cultura y cómo está la educación en este momento, donde no hay internet en el territorio para que los alumnos puedan estudiar. Es algo fantástico. Cuando usted logra apoderar a un joven y usted logra explicar a este joven la importancia de la comunicación hoy, principalmente en el contexto del periodismo, es una realización muy grande. Yo estoy muy feliz por ese trabajo, no solamente de la Amazonía, pero también de trabajar con estos jóvenes y traer las mismas narrativas. Nadie habla por ellos, ellos mismos piensan en sus historias, cambian ideas. Tenemos un equipo aquí con una coordinadora que es de Brasil, quien recibe todo el material de estos jóvenes. Hemos creado una aplicación para que nos envíen fotos, videos y textos. Algunos no tienen acceso a la aplicación debido a la falta de internet, así que ellos envían este material por WhatsApp.
que ha sido una otra herramienta muy buena de comunicación. Y después hacen el texto y cuando publico, si hay algo equivocado, ellos miran el texto y dicen, mira, corrija esto. Así que yo creo que trabajar de esta manera, con esta transparencia, con calidad, explicando a estos jóvenes que los pasos importantes de las redes sociales, de la forma como ellos traen sus problemas de su comunidad para este ambiente digital, que hagan con que otros periodistas tengan interés por este tipo de trabajo también, porque lo que nosotros hemos observado en las grandes ciudades de la Amazonía es que falta un sentimiento de pertenencia de su propia región, porque ellos no conocen muy bien lo que significa esa región, la importancia de esa selva. La Amazonía para todo el mundo es muy importante, porque hay mucha deforestación en la Amazonía. Si hay muchos incendios en la Amazonía, ciudades grandes como Sao Paulo tienen problemas con el humo, hay problemas de agua, las lluvias, hay menos lluvia, así que es un equilibrio donde todos hacemos parte. Incluso estos indios ya estaban en ese territorio de Brasil muy antes de la descubierta de Brasil, como se dice. Ellos ya estaban aquí, conocen mucho más que nosotros. Esto solamente es una cuota de la deuda que tenemos con estos pueblos, no solamente indígenas como quilombolas en Brasil. Obrigada, Kátia. Você vê que o indígena foi corrigir, né? Muchas gracias, Katia. Tú dijiste que el indígena fue a corregir el trabajo de la periodista y terminó siendo periodista. Gilma, me gustaría mucho que nos explicases el tema de las... temas indígenas, pero también de la co-creación, ¿eh? Porque también en su medio los indígenas también ayudan a escribir sobre los temas indígenas, ¿verdad? Sí, Natalia, me gusta mucho escuchar a Katia cuando también plantea bastante involucrar a los jóvenes para que sean ellos mismos que narren sus procesos y sus formas de vida. En Agenda Propia, luego de varios años de hacer un ejercicio autocrítico de cómo estamos cubriendo las historias de temas indígenas, creamos una metodología que se llama periodismo colaborativo intercultural, que es justamente crear reportajes o series de investigación periodísticas a profundidad sobre comunidades indígenas o pueblos indígenas de temas relacionados con equipos interdisciplinarios. Nosotros no somos un medio de comunicación del día a día, lo que hacemos son especiales periodísticos y con técnica de investigación, de reportería de datos, periodismo georreferenciado, pero también involucramos en este proceso el sentir y las formas propias de los pueblos indígenas. Siempre que vamos a pensar en un tema, hacemos círculos de la palabra. Entonces, una clave, algo que cambia en el periodismo tradicional es que nosotros los que somos no indígenas no llegamos en la agenda con los temas, sino que damos a la apertura al diálogo. Es un primer paso. Por ejemplo, hicimos un especial maravilloso, invito a que lo sigan, se llama Ome Puxi Poraú, Mujer, Palabra, Resistencia. Narramos la realidad de los pueblos indígenas, de mujeres indígenas en zonas de frontera, triple frontera, Colombia, Brasil, Perú, frontera Colombia-Venezuela y frontera Colombia-Panamá. De cada una de estas líneas o áreas, digamos, de territorio participaron 3 comunicadoras indígenas, pero lo primero que hicimos fue un diálogo de la palabra. Invitamos a ese espacio sabedores, hombres, mujeres, para que nos contaran qué estaba pasando en ese territorio. Posteriormente llega un proceso de trabajo de selección de historias, por qué ese territorio, y ahí empieza, le llamamos un poquito a esto tejiendo historias, empieza la creación de este reportaje. Caminamos los territorios con las comunidades indígenas de la mano con un periodista indígena o con un comunicador indígena, un guía indígena que está con nosotros haciendo también todo el proceso de entrevista, reportería, y ellos nos ayudan a cuidar de alguna manera detalles que normalmente tal vez los periodistas no tenemos en cuenta, no sé, sus cosmovisiones, el respeto que se debe vivir en cada cultura, las formas de vida, la alimentación, la forma de hablar, incluso en el proceso de traducción de algunos de los idiomas. Y finalmente hacemos un proceso que es el que más me gusta, que es edición colaborativa. Cada uno saca su saber, si escriben, si hacemos fotografía, videos,
entre todos editamos los textos, o sea, hay una diferencia muy fuerte un poco en el trabajo que hacemos, es que la mayoría de las historias, cuando hay participación de los compañeros indígenas o compañeras indígenas, es justamente hacemos lectura colectiva del trabajo periodístico. Si efectivamente ese artículo periodístico está bien titulado, respetuoso, si dentro de la historia falta alguna fuente, por cada especial periodístico hacemos comités editoriales, y eso es una recomendación que le hago a los compañeras, a los colegas y compañeros, digamos, que quieren cubrir temas indígenas. Narrar lo indígena es complejo porque, Katia lo mencionaba, en Brasil son más de 300 pueblos indígenas y son 300 cosmovisiones distintas. En Colombia somos más de 115 pueblos indígenas, es muy complejo, y un error que cometemos los medios también es informar a los pueblos indígenas como si fueran uno solo, cuando hay una diversidad dentro de la diversidad. Entonces aquí por eso es importante preguntarnos siempre qué datos hace falta de contexto, de cosmovisión también, incluso cómo los nombramos. Yo les pregunto a ellos cómo quieren que los nombremos en esta historia, y no como comúnmente los nombramos nosotros, digamos, con esa mirada de blancos occidentales. Entonces, cada vez que llegamos a una comunidad, hacemos un trabajo juicioso de lectura también previa, y también con los colegas que hacen parte, digamos, de estas comunidades, para poder entrar con más precisión, incluso con más respeto a las comunidades. Volviendo un poco al tema de edición colaborativa, nos permitimos nos escuchamos entre todos, y nos permitimos también editar, ¿no? Yo creo que a muchos periodistas nos cuesta cuando tenemos un editor que tal vez nos cambia la nota. Aquí es importante permitir que la voz del colega indígena, que es quien realmente sabe lo que pasa en su comunidad, sea quien escuche la historia y nos dé recomendaciones. Eso lo hacemos en Agenda Propia. Nuestro proceso es mucho más extenso, pero cuando sale algo a la luz pública, al menos hemos hecho un trabajo más reposado, más tranquilo, de permitirnos escuchar como colectivo periodístico, de permitirnos leer las historias, de evaluar si esa fotografía sirve o no sirve, si victimiza o al contrario representa a la comunidad, si hay una diversidad también de fuentes. Una de las reglas que tenemos nosotros es entrevistemos a más mujeres dentro de las historias. También dentro de las historias de pueblos indígenas entrevistamos mucho a los hombres. La voz de la mujer suele estar relegada en las historias que cubrimos, normalmente de historias inclusive que no son de indígenas, ¿no? Pero en las comunidades indígenas falta más vocería en la voz de la mujer, la voz de los niños, la voz de los abuelos y las abuelas que se están perdiendo, que se están yendo, se nos están muriendo los sabedores, y los compañeros indígenas nos están diciendo, nuestros abuelos se están muriendo, no solamente por la pandemia, sino también porque son los pocos que cuidan ese saber, esa memoria viva, digamos, de los pueblos indígenas. Ya muchos de los jóvenes no la están aprendiendo tanto. Entonces creo que también es bonito revisar en esa agenda, en esa lista de fuentes dentro de la comunidad, quiénes estamos entrevistando. Dentro de este proceso de co-creación también usamos mucha técnica de la propia narrativa de pueblos indígenas. Una técnica que me gusta mucho y siempre la tengo anotada son entrevistas colectivas. Hagamos uso de las entrevistas colectivas, porque cuando llegamos a una comunidad indígena, también un momento Katia lo mencionaba, nos espera toda la comunidad. Muchas veces tenemos que llegar a hablar de la comunidad, qué estamos nosotros haciendo. Esa es la oportunidad que tenemos para hacer entrevistas en colectivo, entrevistemos a la familia. El uso de la cartografía social es como otra técnica que tenemos mucho en los territorios. Se pinta, se dibuja mucho, la oralidad es muy fuerte, se escribe poco, pero se conversa bastante, ¿no? En los pueblos indígenas pasa mucho esto, en la Amazonía. Entonces, ¿por qué no hacer historias sonoras? Pasar un poco de ese relato que solemos hacer siempre de texto escrito, para empezar a escuchar más esos sonidos que tienen las comunidades. Hagamos especiales sonoros para que luego nosotros con esas historias llegar. Después de esa fase de edición colaborativa, cerramos la co-creación con otro círculo de la palabra, y esto le llamamos devolver un poco el saber. Y en devolver el saber es volver con la historia de las comunidades, entregarle a las comunidades qué fue lo que hicimos cuando fuimos a visitarlos,
Esa es otra crítica que nos hacen los pueblos indígenas. Ustedes llegan y se llevan todo nuestro saber, pero nunca vuelven y no nos traen nada y se sienten siempre explotados, incluso desde esa mirada, ¿no? Porque nunca le devolvemos ni siquiera una llamada para decir gracias, aquí está la historia, nunca devolvemos el periódico impreso. Entonces creo que eso tenemos que buscar las formas, y ahora hay muchos mecanismos, ellos están conectados, hay muchas comunidades que no tienen conexión, pero siempre sale un representante al mercado el fin de semana, con esa persona podemos ubicarle y mandar un poco el relato, mandar el texto, o invitarlos a nuestros contextos urbanos a explicar un poco lo que hicimos. Yo creo que es mucho el trabajo que nos falta como medios, como periodistas, para devolver un poco esto. Y siempre pensando que esas historias deben salir para todos los públicos, no solamente para el indígena, sino para ese público mayor, la mayoría, ¿no? La mayoría que es la que desconoce lo que está pasando en estas comunidades. Súper, Edilma, súper interesante. Y ya tenemos algunas preguntas, pero yo quería que siguiera con tú, Edilma. Hay una cuestión donde está la co-creación y está el periodismo construido junto con las comunidades, pero siempre se toca el tema del activismo o del límite, donde está el activismo, donde está el advocacy para una comunidad y donde está el periodismo. Me gustaría escuchar cómo se organiza eso y también Katia la misma pregunta. Sí, yo creo que este tipo de iniciativas periodísticas independientes, tenemos esta línea delgada con el riesgo de pasar la línea, ¿no? Que se convierta esto en un activismo. Siempre tenemos que tener mucho cuidado en que lo que hacemos es periodismo, no somos activistas y tampoco somos jueces y a veces suelo decirlo de manera muy fría y directa, pero nosotros no queremos salvar el mundo a veces, queremos solucionar las necesidades, pero hasta allá no llega el periodismo. El periodismo llega para informar e informar de la mejor manera, hacer buen periodismo. Este periodismo que se está promoviendo justamente en este festival y que el maestro Gabo, también colombiano, nos enseñó en muchos medios de comunicación, muchas historias. Y ahí es importante no perder el foco, digamos, no perder la línea. Somos periodistas. ¿Cómo hacemos buen periodismo? Agregando múltiples voces, contraponiendo la información, llegando, revelar cosas que están escondidas, visibilizar estas historias de comunidades indígenas, porque realmente están invisibilizadas y están pasando muchos problemas en los territorios. Yo digo que hay verdades escondidas, que hay verdades invisibilizadas, que son las verdades que queremos sacar, son las verdades de los pueblos indígenas. En Colombia también, además, nosotros tenemos en la espalda una labor importante de los periodistas, que es la construcción de memoria histórica por el largo conflicto armado que vivió y que aún vive en nuestras comunidades con esas diferencias fuertes de violencias, ¿no? Que han fallecido muchas comunidades, muchos pueblos indígenas y se han ido con verdades. Entonces son verdades rotas que tenemos que empezar a tejer, agregar más voces para poder llegar a una verdad mucho más cercana. Pero esto se logra siempre y cuando nos enfoquemos en hacer periodismo. Hay que ayudar, hay que visibilizar, digamos, esos problemas, falta de agua, de educación, ahora mismo la falta de elementos de bioseguridad, las distancias que nos separan hacia los pueblos indígenas y los contextos urbanos son muy grandes. Apoyar en campañas está bien, visibilizar esto, pero nuestra labor es periodística, nuestra labor es hacer historias, es encontrar muchas más voces, relatos, es informar y lograr que el ciudadano también esté informado, que los pueblos indígenas se sientan bien representados y que los ciudadanos también estén bien informados sobre justamente esas historias que estamos haciendo de comunidades indígenas. Muy bien, Katia, ¿usted podría hablar un poco sobre ese límite? Katia, ¿podrías hablarnos entonces sobre ese límite del activismo proindígena y el periodismo? Sí, es muy importante. De hecho, Edilma ya lo planteó muy bien, con mucha propiedad. Y yo lo que quiero decir es sobre la perspectiva de los medios brasileños con respecto a los que somos medios independientes. Nosotros somos medios independientes
porque no recibimos recursos públicos, no recibimos ni del gobierno, ni de las alcaldías, ni del gobierno federal, y no sé, nosotros dejamos esto muy claro, nosotros dejamos claro que nosotros no hacemos activismo ni que somos tampoco prensa alternativa, porque estas prensas también incluso son muy importantes en los territorios. Ellos también están haciendo un trabajo, incluso hoy, porque los medios brasileños no están viendo los territorios del interior de Brasil. Entonces, eso también es importante. Incluso después de la dictadura militar, los medios alternativos brasileños fueron muy importantes para visibilizar toda la situación que estaba enfrentando Brasil en ese momento. Entonces, yo creo que hay algunos colegas y hay algunas empresas tradicionales que obviamente critican los medios independientes diciendo que son activistas, que son, intentan descalificar nuestro trabajo, pero nosotros trabajamos. Somos periodistas profesionales, hacemos cobertura profesional con ética, con calidad. Incluso nosotros hasta cubrimos temas que no son necesariamente temas que de alguna forma para los territorios o para los pueblos indígenas les gustan. Y a veces que como que se molestan con nosotros. Por casos de corrupción, casos de violencia, incluso vamos a investigar quién participó, quién no participó. Incluso nosotros tenemos un tema hoy sobre violencia sexual en un ambiente con todo el contexto indígena, y ningún periodista del medio tradicional cubrió ese tema, como lo explicamos hoy, buscando a los colegas indígenas, como lo dijo Edilma. Otro contexto también que dejo aquí es la forma en que los medios brasileños ven a los pueblos indígenas, los jueces también, el mismo poder legislativo y político. Ellos observan el liderazgo que dicen que no utilizan celular. Si ven que usan pantalones y usan celular, ya no son indios. Entonces ya hasta las propias empresas tienen un prejuicio. Ay, no, tiene un celular, está usando pantalón, va al mercado a hacer compras o compra ahí en el supermercado, entonces ya no es indio, ya no es indígena. Eso lo escuchamos muchísimo en la Amazonía y en las capitales de la Amazonía. Descalifican esos liderazgos. Y la verdad, nadie deja de ser indígena mientras seas reconocido por tu comunidad. Si tu comunidad entiende que ese liderazgo es la voz que ellos tienen, tenemos que respetar eso. Entonces, existe, e incluso nosotros ya tuvimos acceso a acciones que algunos jueces fallaron a favor de personas que la parte perjudicada fueron clasificadas como si el indígena no tenía derecho. De hecho, hubo un caso donde estaba involucrado un niño y hubo un grupo que sacó a un niño de una aldea y sin el permiso de los padres lo llevó a la ciudad para vivir con ellos. Entonces, los indígenas hicieron una acción y hubo una audiencia, y en la audiencia una juez falló que los indígenas no tenían condiciones de crear al niño en casa y que tampoco eran indígenas porque tenían celulares y porque andaban vestidos. Entonces es como una distorsión, es como un desconocimiento de lo que existe hoy con respecto a los pueblos tradicionales, y nosotros acá pues estamos en shock a veces con esa descalificación. Entonces creo que si nosotros escribimos, que si nosotros generamos más blogs como blogs ciudadanos, como un blog de la Amazonía, y seguimos haciendo ese mismo trabajo que están haciendo en Colombia, yo creo que va a ser mucho más importante para que las personas dejen de hablar tanta tontería sobre los indígenas y conozcan la verdad, porque nosotros somos en realidad somos verdaderos todos indígenas, brasileños y colombianos. Solamente para problematizar un poco y mostrar un poco los matices de esto. Yo recuerdo que una vez en un encuentro que nosotros tuvimos, hablamos sobre los cuidados. Por ejemplo, hoy voy a tratar indígenas con poblaciones más apartadas. Yo creo que es importante que se pueda compartir esta experiencia con nosotros para mostrar cómo también a veces al cubrir a los indígenas, ellos están en riesgo. Entonces, no sé si puedes hablar un poco sobre eso. Yo te conté que en Brasil tenemos más de 300 pueblos, pero probablemente nosotros tenemos solamente en la Amazonía más de 60 pueblos que son conocidos como indígenas apartados. Nadie sabe el nombre de la etnia, nadie sabe la lengua que ellos hablan. Entonces, cuando hablas de estas etnias o para hablar con ellos, o hablas con los liderazgos del mismo pueblo indígena que conoce a ese pueblo, o con especialistas de la Fundación Nacional del Indio que estudia y que tiene conocimiento e incluso que protege a estos pueblos,
desde ese órgano, FUNAI. Ellos tienen una coordinación de pueblos indígenas aislados, y a los otros pueblos tú no vas a querer visitar un territorio donde vive una población en aislamiento voluntario. Ellos están en aislamiento precisamente porque no quieren tener contacto con las sociedades. Con la sociedad nacional, pero antes de entrar en contacto con ellos tenemos que saber lo que ellos quieren. Ya tuvimos varios contactos con pueblos aislados, pero siempre lo hacemos a distancia o a través de personas que los conocen y alguna vez que tuvieron contacto con ellos, y también a través de estudiosos de esas etnias. Yo también tuve información, por ejemplo, tuve una información una vez de un misionero de una organización que decidió hacer una expedición para entrar en contacto con los indígenas apartados del Bajo Yamarí, que es uno de los lugares más distantes de la Amazonía en la frontera con Perú, y ellos no querían tener contacto con ellos. Es una etnia llamada el Curúbula. Eso fue en los años 90, según la información, y FUNAI fue atrás de ese misionero y lo sacaron de esa tierra indígena y les prohibieron volver allí. Es precisamente por ese desconocimiento que tienes de las poblaciones. Si tú dejas, o si tú llegas hoy y quieres hacer una misión como esta y quieres invadir un territorio de indígenas aislados, les vas a llevar enfermedades, y eso puede diezmar toda una etnia, porque son un grupo de más de 100 personas que viven en aislamiento. Entonces, si un periodista, principalmente un periodista, quiere conocer o hacer un reportaje, tiene que saber cómo entrar a un territorio, tiene que tener el mínimo conocimiento posible sobre esa etnia. Y en este momento de la pandemia, que de aquí a un poco, de aquí dentro de poco seguramente vamos a hablar de eso, los pueblos no solamente están aislados, sino que los indígenas están confinados en su territorio porque no quieren contagiarse, no quieren que que sus familiares se mueran. En Brasil hay tantos muertos por la pandemia del coronavirus, y tenemos más de 15 a 20,000 contagiados diarios por esa enfermedad. Entonces ellos están aislados, están confinados y están con una serie de necesidades, como Edilma ya lo dijo, agua potable y alimentación también, porque hay muchas personas que están enfermas y que ya no pueden pescar, ya no pueden plantar, porque esa enfermedad generalmente te deja secuelas terribles en las personas. Y eso es lo que estamos viviendo con esta pandemia y que estamos sufriendo como cualquier pueblo del mundo. Katia, te agradezco mucho por hablar de este asunto. Nos podríamos entonces expandir un poco sobre la COVID, pero tenemos muchas preguntas. Sin embargo, yo voy a comenzar entonces con las preguntas. Está bien, la primera pregunta entonces es de Natalie Mendoza y la voy a hacer en español. Cuando se proponen estos temas en redacciones tradicionales, como los periódicos, suelen ser rechazadas, o si son realizadas son parcialmente censuradas. ¿A ustedes se le pasó eso en medios tradicionales o no? Y pueden contar para nosotros. Quizá Edilma pueda empezar. Bueno, gracias, Natalie, por la pregunta. Yo pienso que todos los periodistas que pasamos por medios tradicionales tenemos nuestras historias y experiencias no, yo no sé si censura, ¿no? Tal vez como, sí, que no nos permiten como hacer las historias con la profundidad que quisiéramos hacer, ¿no? Porque también los medios de comunicación tienen muchas reglas, espacios, tiempos que no van con los tiempos de las historias. Por ejemplo, yo trabajé en Televisión Nacional en Colombia y era corresponsal. Yo tenía 1 minuto para contar lo que pasaba, y en 1 minuto, seamos honestos, en 1 minuto no se informa tal vez la noticia del día y sean 2, 3 elementos, pero no se puede como completar toda la información que hay alrededor de una cultura viva, digamos. Entonces creo que esos son los detalles que a mí en lo personal me cansaron un poco, como los formatos, ¿no? Más allá de que no me autorizaron la nota, tal vez la nota me la autorizaron, pero yo no tenía el espacio suficiente para poder narrar y cubrir lo que yo quería en su momento hacerlo. Entonces me limitaba a lo que hacemos que hacen normalmente los medios de comunicación, sacar 1 o 2 voces, imágenes, y se acabó el tiempo para contar una historia. Lo mismo pasa un poco con los periódicos, también como que hay un número de caracteres,
Entonces ahí es cuando justamente en esa realidad los medios no dialogan un poco lo que queremos contar a profundidad, ¿sí? Contar como con esos otros matices, las historias, profundidad, y por eso creo que estamos en una oportunidad maravillosa cuando se crean medios independientes, justamente porque hay unas multiplataformas como la que tiene justo Amazonía Real, la que tiene Agenda Propia, y es justamente permitirnos hacer historias en distintos formatos, videos, relatos sonoros, historias escritas largas. No sé, el año pasado hicimos una historia maravillosa que se llama Vencedores del Miedo, que es de un pueblo indígena, Nasa, es una cultura guerrera, una de las más afectadas del conflicto armado colombiano, la más reconocida por la defensa de la vida y esto indígena en zona de montaña. Invito a que sigan a los Nasa, porque es una cultura que nos ha enseñado mucho el término de resistencia, ¿no? De resistir esto ante la violencia de los grupos armados, en el caso muy colombiano. Pero esa historia no se contaba en una página, esa historia se contaba en 9 páginas. La pude contar en Agenda Propia. Y no es que sea la directora porque el medio permite tener la flexibilidad de hacerlo, ¿sí? Y la historia justamente permitía eso, contar con un ritual de armonización cuando inicia un poco el proceso, digamos, de advertencia de lo que viene para los pueblos indígenas en ese momento, en esa historia, porque justamente el pueblo Nasa es una de las comunidades que tiene más víctimas, han asesinado más líderes en este pueblo en toda la historia, digamos, del conflicto en Colombia. Entonces son historias que requieren más espacio. Yo estoy promoviendo a que los medios de comunicación independientes, tradicionales, emergentes, los medios de comunicación, abramos paso a otro tipo de formatos, ¿no? O a recuperar géneros periodísticos como el reportaje, ¿sí? Como la investigación, que nos permiten hacer historias mucho más largas. Acudir también a otros formatos ya lo mencionaba mucho antes, de relatos sonoros, de documentales, donde podamos hacer estas historias un poco más amplias y poder profundizar en lo que queremos contar. Katia, ¿tienes comentarios? Então, na minha trajetória, eu tenho... ¿Algún comentario? Sí, en mi trayectoria yo te puedo contar muchas historias. Tendríamos que hacer otro webinar para hablar solo de la censura, de los prejuicios que hemos vivido aquí con los periodistas que quieren hablar sobre los temas de los pueblos indígenas y los pueblos de la Amazonía. Y eso pasa en todo Brasil. Existe mucha indiferencia dentro de las redacciones. Yo voy a contarles algunos casos específicos también de mi colega periodista, Elina Farish, amiga y coordinadora y fundadora de Amazonía Real. Ella siempre me contó algo y siempre le recuerdo esto a mis estudiantes. En la redacción en la que ella trabajó por más de 20 años, cuando ella tenía pautas sobre los pueblos indígenas, sobre todo sobre las mujeres indígenas, los editores decían, no, hagan historias, son historias hipócritas, son historias que no le interesan a nadie, no queremos hablar de esta persona, y entonces eso se hacía muy visible. En 1990, cuando yo estaba allí, llevaba 3 años de profesión en Roraima, donde yo trabajé por 3 años, yo cubrí mucho la etnia Yanomami, yo era correspondiente del periódico Globo, y me acuerdo que murieron 40 indígenas, que los mataron los garimpeiros. En ese momento yo también trabajaba en un ente educativo de esa ciudad y yo le dije a mi jefe, yo también quiero cubrir la masacre. Y yo estaba lista para hacer la cobertura y él me dijo, no, tú no eres una periodista indigenista, no quiero que hagas la cobertura. Y eso me hiere mucho, me hirió muchísimo. Hoy, de hecho, ya pues puedo hablar más de ese tema del prejuicio, de la censura en las redacciones, y yo finalmente fui a hacer la cobertura del periódico Globo con colegas que fueron de Brasilia, y allí conocí muchos liderazgos Yanomamis
y de hecho uno de los hijos de los líderes está trabajando con nosotros. Entonces es increíble cómo se crean esas conexiones. Otro caso específico fue con lo difícil que es trabajar en la Amazonía. Todo el mundo sabe que la situación de viajes es carísimo, es carísimo. Un viaje de nosotros puede costar 20,000 reales porque tienes que tomar un avión, luego fletar un barco y eso tiene un costo muy alto. Entonces esa historia que yo les conté hoy, yo tuve conocimiento de esos pueblos que están en 1994 conversando con un indigenista que me contó que las mujeres no tenían más maridos. Yo estaba trabajando en el periódico Estado de Sao Paulo cuando hice ese tema y el periódico no tenía la condición financiera para que yo fuese ya hasta el territorio. Yo era en ese momento una periodista freelance y por fin pues no pude ir al territorio. En otros periódicos nunca se interesaban, nunca tuvieron interés por esa pauta. Solamente en la Amazonía Real en 2014 fue que logré hacer ese viaje. Y realmente fue un viaje caro, sí, pero logré llegar al territorio y realizar mi sueño de conocer a esos pueblos que hoy tenemos la obligación de cubrir, una obligación muy fuerte. Entonces es un tema que no solamente aparece en los medios brasileños, sino también en los medios locales y que se hace mucho más fuerte. Incluso si tú vas a abrir periódicos del Amazonas, tú no ves una editorial indígena. Solamente cuando hay un caso, cuando hay un crimen, se habla de los indígenas y cuando hay alguien indígena involucrado, allí sí se hablan de los indígenas. Pero cuando no se habla de las quemas, no se habla de los daños ambientales que están sucediendo en el Amazonas. La cobertura de las quemas no los cubre la media local, lo hacen a veces las medios nacionales que hacen reportes en esas regiones que logran tomar fotografías, pero los medios locales reproducen lo que hacen las agencias nacionales e internacionales y eso es una aberración de los medios locales. Nosotros necesitamos evolucionar mucho. La prensa local, por ejemplo, hoy tienen 90% de su material se publica con producción de las agencias no gubernamentales. Y eso hace que el periodismo en ese sentido se vea muy afectado. Todo es igual porque todo es producido por las agencias oficiales. Solamente hay un lado de la noticia. ¿Y qué tipo de prensa es esa? Que es un modelo que tenemos que romper inmediatamente, porque yo lo llamo la dictadura, la dictadura del periodismo. Porque esto perjudica a toda la población y perjudica a toda la sociedad, porque la sociedad no tiene cómo comparar las dos cosas, no tiene cómo hacer un análisis crítico. En Brasil estamos pasando por un momento muy difícil en este sentido, porque la participación de la empresa hoy, de la prensa, quiero decir, hoy es fundamental para saber lo que está sucediendo en el país. Hoy estamos siendo gobernados por la extrema derecha, entonces nuestro papel como periodismo, nosotros estamos siendo muy atacados. Hoy Brasil es un lugar muy peligroso para el periodista y hoy mucho más y principalmente para las mujeres periodistas. Nosotros estamos sufriendo muchos ataques en la cobertura de política, en las redes sociales y también en nuestro trabajo diario, además de cubrir el trabajo normal y el trabajo con los ministerios de gobierno. Gracias, Katia. Tengo aquí una pregunta de un compañero de Brasil. Él pide para que ustedes dos, yo empezaré por Katia y después paso para Edilma, que hablen acerca de la costumbre de algunos periodistas de tomar la opinión de algunos liderazgos o grupos indígenas como si fuese de toda la comunidad, ignorando algunas veces que no haya un consenso entre los pueblos. Muchas veces indígenas de etnias diferentes pueden tener visiones completamente diferentes. Si tienen ustedes algún tip o sugerencia sobre cómo solucionar esta cuestión desde el punto de vista del periodista. Bueno, no podemos escuchar un solo liderazgo. Hay que escuchar varias. Aquí en Brasil están las grandes organizaciones indígenas que hablan sí por todos los indígenas. Aquí en Amazonía tenemos la COAB, Coordinación Brasileña para los Indígenas, la PIB, que es una gran articulación de los pueblos indígenas de Brasil. Y esas organizaciones, ellas hacen eventos, movilizaciones, manifestaciones nacionales, incluso todo
los años en Brasilia hay una manifestación muy grande que no sucedió este año por la pandemia, donde más de 5.000 liderazgos participan en estas protestas y manifestaciones. Así como desde el año pasado hay una manifestación, una protesta solamente de las mujeres indígenas, las cuales hacen una protesta todos los años. No se puede escuchar a una sola persona. Por supuesto que cada organización tiene un liderazgo, escuchamos a este liderazgo, pero hay que escuchar abogados, hay liderazgos que tienen abogados, hay liderazgos que cuidan solamente el área de economía, área ambiental, y hay que escuchar a todos. Debemos escuchar a los liderazgos de la región. Por ejemplo, aquí en Amazonía Real, escuchamos a los indígenas de Pernambuco porque nos buscaban para dar soluciones a ellos. Después de las soluciones en Brasil en 2018, cuando el presidente Jair Bolsonaro ha sido elegido, ellos fueron atacados por invasores y ellos no tenían voz en los medios de comunicación. Ellos nos buscaban para ayudar, buscar ayuda. Lo mismo sucedió en Mato Grosso do Sul, donde hay un grupo indígena, donde sucede algo muy grave, donde hay una invasión de tierra. Y este grupo busca tomar sus tierras. Ellos exigen. Entonces, el problema es de todos. Hay que escuchar a todos. De nada sirve Macuxi, habla de Pernambuco, Pernambuco habla de Macuxi. Son etnias diferentes, culturas diferentes, lenguas diferentes que necesitamos escuchar, así como dijo Edilma. Esta sería una norma, ni una sugerencia. Debería haber una norma para que las personas sepan cómo funciona. Pasar su conocimiento a las personas que no tienen este conocimiento. Bueno, Edilma, yo creo. No sé qué pasó, comentaba que la internet en Cacutá, donde está, es muy, tiembla mucho, cae mucho. Entonces, la otra pregunta que yo quería hacer, voy a hacer para Kátia Brasil y en portugués. Kátia, temos um comentário. Kátia, nosotros tenemos un comentario muy interesante aquí. Yo no tengo el nombre de la persona que lo hizo. Alguien nos dice que quisiera comprender cómo trabajan los editores, las personas que son los responsables por los titulares, que generalmente tienen muchos perjuicios. Y una breve reflexión. El editor es la persona quien hace el puente entre la historia y el reportero que fue allá al campo a hacer, y el público que jamás ha ido al campo, no tiene ni idea acerca de cómo es la realidad vivida por estas personas. Es una transición complicada. Hay que comunicar eso. Es muy importante llamar la atención de las personas para que lean la historia. Yo quisiera, Katia, que haga una breve reflexión acerca de cómo el editor de este tipo de reportaje debe actuar. Si ustedes tienen una formación específica, si usted nos puede dar tips para editores, para personas que quieren ser o son editores de este tipo de historias. Yo hablaré un poco acerca de mi experiencia en los medios tradicionales, después hablamos de nuestra experiencia en Amazonía Real. En la tradicional, yo no sé por qué. Yo creo que he tenido mucha suerte con mis editores. Incluso ellos me enseñaron mucho. Yo soy mucho lo que soy hoy debido a base que he tenido con las personas con quienes he trabajado. En mis reportajes, cuando tenía un problema de algún título donde el editor no miraba bien la materia o lo que sea, yo lograba entonces solucionar o hasta hablar. Existía este espacio entre nosotros, pero de una manera general los editores no están pues atentos a lo que ha sucedido en la cobertura, en la producción de aquel texto. Y cuando esto sucede, un título mal escrito, un título que muestra una discriminación contra la etnia, esto ocasionará una repercusión en toda la etnia. Una foto mal publicada, que no ha sido autorizada, por ejemplo, ocasiona repercusión a tal punto de crear conflictos entre las aldeas. Yo ya he presenciado esto en la Amazonía Real. Somos un equipo pequeño, somos reporteros por encima de todo y somos editores. Hay otro editor, Eduardo, quien trabaja a distancia, él trabaja en Sao Paulo y nosotros trabajamos en las materias especiales y tenemos editores de fotografías.
Y en el blog Joven Ciudadano tenemos a Iris, que es la editora. ¿Qué hacemos? Nosotros hablamos entre nosotros acerca de la materia, acerca del título. Si el título no está bueno, si nosotros hemos publicado y nos damos cuenta que podrá afectar a alguien, que no salió bien, nosotros quitamos, hacemos la corrección. Pero sí, ya hemos pasado por un problema. Yo ya conté para ustedes de Juma, que pues de un error que había, pero tuvimos un problema con una foto. Hemos publicado un reportaje en Pará de una invasión de un territorio por madeiros. Hemos publicado una foto que no era de la aldea específica y esto ha creado un conflicto en esta etnia porque el chamán se quejaba, no, esta no es mi aldea, es de otra aldea, estamos peleando. Y nosotros fuimos los que publicamos esta foto equivocada. Ellos se quejaron con nosotros, incluso enviaron a una persona personalmente que buscó a nosotros y nos dijo, nosotros comprendimos el problema y quitamos la foto. No hay ningún inconveniente acerca de eso, de corregir. Ahora en la pandemia ocurrió algo muy interesante que también ocasiona repercusión. Miren, que fue acerca de la muerte del primer indígena que ha muerto en Brasil por el COVID-19. Un joven de Yanomami, Amazônia Real, publicó esta matéria. Yo he acompañado todo el proceso de hospitalización. Hubo mucha cosa equivocada. Hasta saber que él tenía COVID, él falleció de una manera terrible en un hospital público de Brasil. Esto sucedió el 9 de abril, perdón, el 19 de abril, él falleció y nosotros hemos publicado la materia de su muerte y hemos publicado la foto de esta persona y el nombre de los padres porque el Ministerio de la Salud en Brasil nos autorizó. Y nosotros publicamos esto a las 9 de la noche y a las 12 un liderazgo indígena nos buscó, Eric Terena me buscó y me dijo, mira Katia, nosotros, Eric es de un medio llamado Medio Indígena, que es un medio de comunicación hecho solamente por indígenas, muy importante. Entonces esta persona me buscó y me dijo, mira, ojo con lo que ustedes publicaron la foto de este chico y yo le dije que debería escuchar a los Yanomamis para saber qué sucedió. En las horas de la mañana yo llamé a un representante y dije, mira, publicamos la foto y el nombre de la familia. Y él me dijo, mira, en este momento yo estoy haciendo el siguiente trabajo, comunicando a los padres, y los padres no sabían que su hijo había sido enterrado en un cementerio, porque los Yanomamis, ellos queman a sus muertos, ellos no entierran. Lo que yo les dije, mira, quiten esta foto, quiten el nombre de los papás, por favor, de esta materia, de esta publicación. Ellos me pidieron eso y yo enseguida quité esta información de Amazônia Real, de esta publicación. Entonces, yo solicité a otros periódicos, pero bueno, no he logrado, pero esto ha sido publicado en otros periódicos y bueno, en fin. Pero nosotros hacemos esto porque verdaderamente logramos suceder el daño que ocasiona esto para esta comunidad, pero la prensa de una forma general no comprende eso, cree que tiene que publicar y ya, publica y no escucha lo que esta comunidad tiene a decir acerca de esto. En este caso de Yanomami, ha sido un caso muy fuerte y ha creado un reglamento. En el caso de la Amazônia Real durante la pandemia, que empezamos a cubrir la pandemia desde marzo, nosotros trabajamos desde casa porque no podemos salir en la calle. La pandemia aquí está muy alta ahora, los casos de pandemia están muy altos. Y nosotros empezamos a preguntar para los pueblos indígenas si ellos querían que nosotros contáramos la historia de ellos durante la pandemia. Porque nosotros tuvimos el siguiente argumento en Brasil. El mundo ha tenido una gran pandemia hace más de 100 años, que fue la gripe española. Cuando uno mira el histórico de esta gripe, quienes han muerto, no encontramos los indios. Sabemos que han muerto muchas personas y que los indios muchos indios han muerto por esta pandemia. Nosotros ahora tenemos que contar ahora para no eliminar la historia de ustedes. Ustedes también sufren por la pandemia. Así que nosotros acompañamos a los indígenas en los cementerios, en los hospitales, acompañamos toda esta información acerca del entierro y acompañamos a otras personas que quieren llevar a sus parientes que fueron muertos
quieren quitar del cementerio para llevar para su aldea y hacer su ritual tradicional, que es para cremar. Tenemos más de 100 materias publicadas acerca de la pandemia solamente con pueblos indígenas. Así que hay que escuchar, señores, hay que escuchar, sentar y comprender qué estos pueblos tienen que decir y saber qué afectará a toda una etnia de acuerdo a la manera como la prensa se manifiesta y publica y procede hoy. Esta es una cuestión que requiere cuidado, requiere que los editores hablen con los reporteros y comprender que somos un país diverso. Tenemos negros, indígenas, mujeres, personas que necesitan voz. Es necesario comprender cómo escribir acerca del racismo en los medios de comunicación en Brasil, sin hacer pues ahí una discriminación de los mismos negros. Yo te felicito por este trabajo, por la cobertura del COVID, es algo único. Yo quisiera decir que esta pregunta vino de Moisés Medrano, investigador en temas indígenas. Yo no había, esta pregunta vino de él. Yo tengo dos preguntas. Tengo una pregunta muy sensible y yo creo que usted tiene esta pregunta ahí dando vueltas en su mente porque ustedes acabaron de publicar una historia acerca de violencia sexual, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo cubrir el tema como los machistas, el machismo, sin autocensurar, ni cambiar la información y a la vez respetando la cosmovisión indígena, el tema del machismo? Este es un asunto que hemos estado hablando y como yo le comenté que nuestro primer taller fue taller de jóvenes ciudadanos, ha sido con mujeres. Este taller ha sido justo con mujeres para comprender cómo esta situación sucede. En realidad, existe machismo en las tierras indígenas, por supuesto, existe la violencia doméstica y sexual también es algo gravísimo. Desafortunadamente es tan grave como en las ciudades. En el Amazonas, por ejemplo, el número de abusos, de acoso sexual contra niñas, bebés incluso, hasta 11 años, es uno por día, solamente una violación por día. Esto hasta 2019. Hoy es casi igual el número. Esto en todo un departamento y esta estadística nos dice que los indígenas fueron víctimas. Desafortunadamente no hay pues una estadística pues que divide negros, indios y raza. Yo trabajo en defensa de las mujeres y trabajo para combatir la violencia contra las mujeres. Incluso hoy hacemos un monitoreo involucrando siete medios de comunicación, así que tenemos una experiencia. Cuando sucede algo, nosotros buscamos escuchar la etnia, intentar comprender si la etnia quiere hablar acerca de este problema. Cuando yo hablo de etnia, yo hablo del pueblo. Nosotros tenemos que saber si este pueblo quiere hablar, si nosotros escuchamos solamente a la policía, al Ministerio Público, en fin. Nosotros tenemos una visión colonizadora de estas personas, porque estamos mirando de la parte de afuera, no estamos mirando en la parte de adentro. Y cuando sucede el crimen, con la misma persona en la etnia, el acusado, la persona que hizo el crimen es de la misma etnia, la policía intenta, pues, criminalizar a esta persona. Tenemos que mirar el contexto en que esto sucedió. En el caso de esta materia que hemos publicado acerca de una niña que ha sido muerta adentro de la tierra indígena, allá en Barreirinha, esta niña tenía 5 años y ha sido agredida por un joven de la etnia. Este joven estaba drogado, borracho, y tenía interés de incluso agredir a la mamá de ella. Como él se dio cuenta que los papás estaban durmiendo, él entró en la casa y agredió a la niña que estaba durmiendo en la hamaca. Así, cuando uno mira el reportaje en los medios tradicionales, por ejemplo, hay un caso muy interesante que nosotros no sabemos quién es el agresor, porque nadie dice que el agresor es indígena, si era pariente o si era de la ciudad. Las organizaciones no hablan mucho acerca de un crimen cuando sucede en su misma etnia y es necesario hablar. Así que nosotros buscamos para saber quién era
era un pariente de esta niña que ha cometido este crimen. Hoy esta persona ya está por fuera de la comunidad, ha sido trasladado para un centro socioeducacional en Manaus, porque hubo, o sea, las personas se tocaron demasiado con esto. Las personas querían matarlo porque querían pues ahí, cierto, por la muerte de este niño, así que ocasionó pues esto tocó a muchas personas, querían matar a este joven, incluso tuvieron que trasladarlo para otra parte para que tuviera seguridad. Así que es necesario conocer cómo todo esto puede afectar a una comunidad y qué quieren ellos. Quieren políticas públicas. Las mujeres quieren hablar acerca de la violencia, quieren hablar acerca del machismo. Hay necesidad de traer políticas públicas para esta comunidad, trabajos acerca de educación, acerca de cómo prevenir la violencia, así como actividades, e incluso proyectos. Hay muchos proyectos del mismo gobierno que pueden ser llevados para las tierras indígenas para poder hablar acerca de eso. Ninguna mujer indígena quiere callarse. Ningún liderazgo quiere callarse. Esas mujeres quieren hablar. Esos encuentros indígenas, hoy es muy interesante, la Amazonía principalmente. Todas las veces que hay un gran evento, las mujeres hablan, ellas se organizan. Las mismas Yanomamis, que son una de las etnias que son más aisladas, ya tienen su núcleo de mujeres, las cuales hablan acerca de las cuestiones del feminismo. Ellas no hablan que son feministas, por supuesto que no hablan, pero sí hablan que es un femenino hablando del femenino. Ahí está una pauta para los medios brasileños. Muy interesante. Y latinoamericana también. Esta pregunta fue de Daniela Arias. Yo quería hacerte una última pregunta porque tenemos solo unos minutos, pero me gustaría que nos sugerieses comunicadores indígenas que valen la pena y proyectos de comunicación hechos por indígenas que nosotros podamos seguir, que podamos acompañar para poder acompañar este nuevo tipo de comunicación que está explotando en Brasil. Bueno, aquí en el chat nosotros tenemos la radio Ayandé, que es producida solamente por indígenas. Una de las coordinadoras de la radio Ayandé. Puedes escribirlo, puedes ponerlo a todo el mundo, para panelistas y participantes. Yo lo pongo. La radio Ayandé. Renata Tupinabay es una de las coordinadoras, está en internet, está en el Facebook, la pueden buscar. Incluso ellas publican muchos contenidos, hasta en música producida por los indígenas. Hoy hay una producción muy grande dentro de los territorios de música hecha por indígenas. También tenemos la Media India, que es una plataforma creada en 2017 por los Eres Langdangwanyara, que es un joven líder de las etnias del territorio de Marañón. También un joven productor y periodista que produce incluso fotografías y videos. Y también tenemos un fotógrafo, director de cine indígena de la región Xindú, que es Kamitia. Él incluso trabaja mucho en documentales que son hechos por los medios indios. Solamente ellos están en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Ellos este año van a crear su sitio web, están preparándose para eso. Aquí en Amazonas, en la región de San Gabriel de Cachoeira, tienen la radio Airú, que es producida por varios comunicadores. En Tabatinga ya hay una red regional de los ticuna que también producen y que van a trabajar con nosotros en un programa. Ellos deben empezar a producir a partir del año que viene. Y hay varios territorios, en Pará hay varios colectivos que también no recuerdo el nombre exactamente, pero en la región de Capayós hay varias personas que producen contenidos y hay cineastas y mujeres Mucurucún que produjeron muchos videos e incluso películas en la región del Alto Capayós y en el Pará. Entonces, la actividad comunicativa de los indígenas en varios territorios está muy fuerte y si queremos, podemos hacer un estudio de todo esto. Hay 100 medios indígenas que están trabajando en comunicación como
Así como hay medios independientes en Brasil, hay medios indígenas también. Y yo creo que es muy interesante hacer eso para descubrir lo que ellos están haciendo. En el nordeste hay una producción muy grande de productores indígenas, de periodistas indígenas, y ellos están también estudiando periodismo en la región de Roraima, Macullí, en la etnia Macullí y Bacuxiana, tienen periodistas recién formados, recién graduados y hasta políticos. Hoy tenemos a Joana Apuaxiana, que es la primera indígena diputada federal de Brasil, y su asesora, María Apuaxiana, era periodista graduada de la Universidad Federal de Roraima. La producción de ellos es muy grande, cada vez están estudiando más. Los nuevos medios digitales también están en estos espacios. El reloj yo no lo iba a decir, pero hay dos indígenas allí presentadoras. Sí, son varios medios involucrados y Sabra Tenamagüe, que es también aquí una presentadora del Amazonas que tiene un blog, y escribe mucho en blogs ciudadanos. Entonces, allí están, solamente es darles la oportunidad, solamente saber, conocer. Nosotros los periodistas somos muy curiosos, siempre queremos saber por qué, por qué, por qué. Entonces, entremos y vayamos a buscar porque nos va a sorprender todo lo que vamos a encontrar y toda la cantidad de producción de comunicación que hacen los indígenas brasileños. Qué bacano, Katia, muchas gracias. También el blog de Ciudadanos de la Amazonía, de Amazonía Real. Edilma, no pudimos entrar en contacto, tal vez se acabó el internet allá en Caquetá. Y antes de cerrar, quería pedirte disculpas porque nosotros fuimos invadidos en un determinado momento por un invasor con mensajes totalmente inaceptables y agresivos y muy prejuiciosas, que la fundación siempre repudia este tipo de mensajes. Es lo que demuestra que este tipo de diálogo siempre es más urgente. Voy a cerrar acá en español. Agradezco muchísimo por la participación de todos y recordando que aún quedan 2 días del Festival Gabo y toda la programación está en el sitio web festivalgabo.com. Y que por favor nos acompañen en la charla siguiente, que es La ética no está escrita en piedra, con la maestra Mónica González, con Yolanda Ruiz y Mabel Lara. E, Kátia, muitíssimo obrigada. Foi mais uma vez, grande aprendizado estar com você nessa mesa. Muito obrigada, muitas gracias. Obrigada, Natália. Obrigada, Fundação Gabo. Também obrigada. Gracias, Natalia. Gracias a Fundación Gabo. Gracias, Edilma. Desgraciadamente ella salió, no pudo continuar. Fue un placer escuchar la historia de ella y estamos aquí en amazoniareal.com.br. Vean, entren en el sitio, vean nuestros blogs ciudadanos y hagan comentarios y hagan sugerencias. Y aquellos liderazgos que quieran participar en los proyectos, búsquennos, estamos buscando a todos los jóvenes donde están y lo que deben aprender sobre comunicación. Y que sigamos entonces empoderando a otros jóvenes y a otras personas de varias etnias de la Amazonia brasileña. Muchas gracias y buenas tardes a todos.